Buen Hola, día. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Día. Buen día, profe. Bueno, qué bueno. Ahí Cristian ya nos está compartiendo su pantalla. Entonces vamos a avanzar con lo que estábamos haciendo. Nosotros habíamos, en esa primera base de datos, habíamos hecho orden de A a Z. Teníamos que mostrar una sumatoria de la columna costo. También tuvimos que haber insertado una fila vacía encima de los encabezados. Todo eso ya hicimos o no. Gente, me recuerdan, por favor. Creo que tuvimos que haber hecho, por eso nada más estoy comentando eso. Pero de por ahí puedo estar equivocado también, así es que les pido nomás que me comenten. No recuerdo quién compartió su pantalla la vez pasada. Sí, ¿Alguna? profe, llegamos Milagro compartió. Ok, ok. a ocultar las celdas. Hasta 3 celdas llegamos a ocultar. Ah, ok, ya hicimos el grupo entonces. Grupos Sí, 3. tres ya hicimos. Bueno, Enrique, perdón, no es Enrique, Cristian, vamos a hacer un poco lo Señor, siguiente. Seguí mis pasos y vamos a sí, ponernos en el lugar de la compañera, así donde ya tenía hecho hasta tres grupos. Entonces, quiero que selecciones la fila 4 un ratito. Ahora quiero que insertes una fila. Bien. Ahora quiero que selecciones de la columna B hasta la columna H. De la columna B completamente. completo, hasta la H. Bien, ahí andate a datos y en datos a la derecha va a estar el botón agrupar antes de desagrupar. Ese es el primero, ahí está. Ese se va a agrupar entonces la base número uno. Dale nomás clic allí. Eso, ahora dale clic en el botón menos que aparece arriba de la columna I para trabajar con con la base 2. En la base 2 quiero que seleccione de la columna K hasta la columna Q y vas a volver a darle a agrupar, ya que hicimos hasta la tercera, ¿sí? Entonces, eh, vamos a seleccionar ahora dale nomás clic en el botón menos encima de la R y ahora desde la columna T hasta la columna Z para ponernos hasta donde llegamos a desarrollar. Ahora bien, yo ahora rápidamente nomás le mostré a Cristian cómo llegar hasta ahí para tener los tres grupos, pero lo que no cargamos fueron las funciones, que en principio la primera base de datos debe... Tenemos que agrupar a ese también, Cristian. Eso. Entonces, quiero trabajar otra vez con la primera base de datos. Quiero que te vayas hacia la izquierda y quiero que encima de código, que es la primera columna visible de la base de datos uno en la celda A4, quiero que te posiciones y presiones el botón de autosuma. Al presionar el botón de autosuma, nosotros lo que vamos a hacer es pedir que sume una celda que no está visible, pues nosotros le vamos a escribir nomás ahí, a ver un poco, hasta H era, ¿verdad? Y uno antes de H es J. Entonces va a ser J6, quiero que escribas, J6, dos puntos, y el otro es J, vos tenés ruedita o agarra tu barra de desplazamiento y andate hacia abajo un ratito, no, hay una J entonces, ¿verdad? Vos? H, I, F, G, Ah, perdón, discúlpame, G tiene que ser, no, no es J. G6, dos puntos, G, y vamos a irnos a ver cuál es la última fila, ¿sí? Andate hacia abajo, 32, ahí está, G32, escribí nomás. G32, dale Enter y ahí tiene que verse, primero seguramente te va a mostrar en formato numeral, pero ahí podemos pasarle con Control Shift 1 a formato de número. Al darle, verá que el uno nomás tiene que ser el uno de tu teclado QWERTY, por llamar de alguna forma, y no el uno de tu teclado numérico, porque a lo mejor falta nomás eh, presionar el botón de bloqueo numérico para habilitar los números de tu teclado numérico. Y ahí puede agrandar nomás la columna A para que se pueda ver la suma, que creo que son 14.680.000. Si quiere, puedes sacarle los decimales. eh, en inicio. ¿Sí?
con el botón que disminuye los decimales o inclusive el botón de los 3 ceros que creo que te va a dejar. Eso, puedes achicar aún más. La idea es que solamente se vea el importe, no nos preocupemos por los títulos que están por encima, ¿sí? Entonces, el primero muestra la suma. Ahora en la celda J4, quiero que te posiciones para cargar eh, también con el botón autosuma, pero con la función promedio en este caso. Entonces va a ser promedio. Vamos a volver a escribir. Ahí va a tener que ser algo R, PQ, ¿verdad? P tiene que ser P6, dos puntos, P32. Ahí creo que tendría que darnos el promedio de costo. Podemos abrir nomás por ahí el grupo si no estamos seguros. ¿Sí? O sea, yo estoy contando nomás, sí, 543, 703,70. Fantástico. Listo ahí. Y después lo mismo para esta tercera base de datos ahí encima de código. La idea es insertar con el botón autosuma otra vez y ver cuál es la tercera función. Aunque ahí en realidad el título me pide el valor máximo, entonces va a tener que ser max. Y al tener que ser max, vamos, ahora sí está visible la columna que queremos seleccionar, que es la Y. Entonces seleccionamos nomás la Y desde Y6 hasta Y32. Y en ese momento tenemos la perdón, el valor máximo de toda la selección. En este caso me tiene que traer el valor más alto. Hay que volver nomás a agrandarle y a darle eso. En este caso estamos viendo eso. También en cuanto al orden, porque habíamos dicho que este ejercicio tenía tres opciones o tres casos en cada ejercicio, era ordenar las informaciones. En este caso, en esta base de datos 3 pide ordenar de menor a mayor. La pregunta que recuerdo que les había hecho era cómo se desordenaba una base de datos. No sé si recuerdan que era que contestaron. ¿Cómo era que se desordenaba una base de datos? O sea, yo le tenía costo ordenado, pero quería desordenar costo. ¿Qué era que dijimos? Ordenar otro cuadro, Ordenar. costo, Ordenar otro encabezado, por llamarlo de alguna otro forma, ¿sí? encabezado. Bien, perfecto. Bueno, acá vamos a suponer que terminamos las tres bases de datos y tenemos una cuarta todavía, así que ahí vamos a hacer algo más, ¿sí? Entonces vamos nomás a presionar el botón menos o el botón 1, creo que era el que contraía todo también, o creo que era el botón 2, ya no recuerdo, puedes probar nomás. Cristian, allá hacia tu izquierda tenés también los botones 1 y 2 que están por encima, las letras de columna. Eso. Entonces presiona poco para que se contraiga este tercer grupo. ¿Qué botón era que tenía que presionar para contraer? ¿El 1 o el 2? El 2 abrió todos los grupos, es decir, mostró todo, entonces tiene que ser el 1 el que contraiga a todos al mismo tiempo. Ok, ahora tenemos la cuarta base de datos y continuemos ahí, pero ahora vamos a tratar de hacer todo enteramente con el teclado. Bueno, para hacerlo con el teclado, en realidad hay varias formas, ¿sí? Entonces vamos por partes. La primera que quisiera hacer va a tener que ser el orden de costo, eh, porque pide ordenar de mayor a menor. De hecho, ya está ordenado. Quisiera que desordenemos y para desordenar, por lo menos vamos a tener que estar posicionados en una celda diferente a la columna costo. Cualquiera, pero dentro de la base de datos. Una vez que estamos ahí, la idea es ir hasta el botón ordenar. ¿Cómo podemos acceder hasta el botón ordenar? Cristian, vos tenés en tu máquina, en tu teclado, el teclado del clic derecho o no. Para todo va esta aclaración. A la derecha de la barra espaciadora suele haber una tecla, va a depender un poco de la marca de la notebook que tengamos. Hay una tecla que tiene así, un cuadrado y en el cuadrado adentro tres rayitas. Ese es el icono que suele equivaler al clic derecho, pero en el teclado, no en el mouse, ¿sí? Entonces, El mío no tiene. el tuyo no tiene. No, Bueno, no, no. perfecto. Entonces te voy a permitir que hagas con el mouse, es decir, quiero que hagas ahí un clic derecho, esa celda donde te posicionas.
presionaste. Si yo tengo ese teclado, al presionar tiene que salir lo mismo que Cristian está viendo ahí, ¿sí? Y una vez que hice eso, ¿para qué era que te pedí esto? Ah, y para ordenar, para ordenar. Y para ordenar va a tener que ser el botón que desordene costos, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos, o AZ o ZA, tendría que estar desordenando costos. Ahí vamos a esperar un ratito. Y ahí aparentemente se desordenó. No tanto ahí cuando vemos al principio costo para allá, vemos un valor de 1.000.000 y con eso ya nos sirve. Pero ahora lo que quiero ver es, sin hacer el clic derecho, qué otra opción tengo para ordenar. Y ojo que a propósito, nomás le estoy sacando el mouse para tratar de ponernos, digamos, en un lugar de poder hacer esto con el teclado. Entonces, necesito que nos posicionemos otra vez en la celda de la columna costo, en cualquier celda. Pero ahora ya no vamos a tocar el mouse en el sentido de tener que irnos a usar el botón ordenar y filtrar, por ejemplo, de inicio. Entonces, ¿cómo era para acceder a la cinta de opciones con el teclado? Al Al de la izquierda, o puede ser de la derecha. también la barra del Izquierda. dividido, ¿sí? Si tengo teclado numérico y presiono la barra del dividido que está encima de la tecla, sí, de la tecla número 8, también me va a llevar hasta arriba en la cinta de opciones mostrándome unos rótulos. Pueden probar un poco. Entonces, cualquiera de los dos, o al de la izquierda o la barra encima del 8, tendría que llevarme hasta allá. En ese momento entonces puedo moverme con el teclado. La idea es un poco ver nomás cuál es la alternativa con el teclado. Entonces, una vez que le tengo al botón visible de ordenar, y ojo que tiene que ser ordenar de mayor a menor, entonces, ¿qué botón tiene que ser? Porque ahí, por ejemplo, Cristian, vos te estás moviendo entre pestaña y pestaña, pero ¿cómo entras adentro de los botones? Con el tabulador puede ser. Proba un poco, a ver qué te hace. ¿Te hace algo? Ahí Sí, entraste. Con sí. tabulador entraste. Sí, con tabulador, Y ahí ¿no? te estás moviendo con flechita, ¿verdad? Con flechita y con tabulador. El tabulador también me lleva ahí por toda la... Espectacular, espectacular. Y andate un poco hasta ordenar y filtrar. Eso, ahí vamos a entrar. Y para entrar ahí, Enter. O sí, en- Enter tiene que ser. pero- Eso era. Y después ordenar de mayor a menor. El segundo. Ese. Ahí está. Y ahí sí tendría que ordenarse en la columna costo de 1.500 fantástico. Entonces, ojo gente que a propósito nomás le estoy pidiendo que se olviden del mouse para poder esta base de datos nomás hacerlo con el teclado. Bueno, ya hicimos el orden. Ahora necesito insertar encima de código otra vez la función mínimo. Ahí, si quieren, pueden escribir nomás. La función se llama mínimo. Hay que entender nomás que esta función, min nomás en realidad, esta función también está en ese botón de autosuma, solamente que no estamos entrando nomás ahí para tratar de hacerlo con el teclado. Vamos a seleccionar eso, H6 a H32, de lujo. Listo, tiene que aparecer, va a salir nomás en formato ¿cómo se llama? Fecha larga. Le vamos a dar nomás nosotros el formato que se establece. Voy a obligarle a hacer otra cosa. Si bien presionaron Control Shift 1 para que vuelva, dale un poco Control Z un ratito, Cristian. Quiero ver cómo puedo hacer copiar formato. Entonces, si suponemos que ahora, o sea, dale nomás Control Y una vez, ahí, hasta ahí. Andate un poco a ese 1.500 que se ve ahí en S4, que es tu total, es tu máximo en la celda S4. Ahí. Ese formato, el que le quiero poner a B4, que es mi mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le puedo dar copiar formato? En este caso, nosotros ya sabemos que copiar formato es el botón de la brocha amarilla, esa que está ahí arriba en inicio, o que también está con el clic derecho visible. Pero como hasta acá estoy queriendo hacer todo con el teclado. Y otra cosa, voy a hacerlo con pegado especial. Es decir, ya lo que voy. Típicamente lo que yo hago nomás cuando quiero usar copiar formato es ponerme en esta celda. De hecho, quiero que hagas, vas a agarrar tu mouse, vas a hacerle clic al botón de la brochita amarilla que está ahí arriba y te vas a poner sobre el otro y le vas a hacer clic sobre el valor donde queremos. Ahí. Ahí vas a agrandar nomás ya tu celda también cuando aparezca para ver nomás que está en ese formato. Y eso básicamente es el efecto de copiar formato. Pero si quiero hacerlo yo con mi teclado, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, eso es lo que quiero mostrarle. Entonces, control, no.
Hacerle un poco a propósito, ponerle... ¿cómo puedes hacer? Allá con tu formato de número de la lista, si bien dice luego número, quiero que entre otra vez a esa lista de arriba. Ahí, eso. Ahí y vamos a seleccionar el formato, seleccionar un poco el formato número luego. Le va a sacar el separador de miles y ahí ya está bien, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ahora quiero ponerme otra vez en 1.500, pero ahora voy a hacer enteramente con el teclado. Primero, ¿cómo se copia en Excel? Control C. Muy bien, control C. Control C. Y me voy a ponerme encima del 50.000, pero ahí todavía no voy a pegar nada. ¿Por qué? Porque voy a hacer con pegado especial. ¿Qué es lo que es pegado especial? Pegado especial son todas las otras opciones de pegar que tiene esa plancheta amarilla que está ahí arriba, el primer botón de la izquierda, pero que tienen su flechita. Entonces, o entro a la flechita de ese botón con el teclado, o la otra opción, pero vamos por partes, ¿sí? Entonces, quiero que vuelva a entrar otra vez a tu cinta de opciones, por favor, Cristian. ¿Con el Y cuando, teclado? con el teclado. Y cuando ya estás ahí, quiero que entre la flechita del botón pegar, ¿sí? En ese momento tienen que aparecer varias planchetas que son, digamos, los diferentes pegados. Ahí en realidad nosotros tenemos, uno de ellos tiene que ver con formato, ¿sí? ¿Cuál es el que dice formato? Cuando vos te vas pasando de plancheta a plancheta, el rótulo de abajo va cambiando. Y quiero encontrar uno que diga formato. En este caso dice formato de origen, ¿sí? Posicionarle un poco ese. Pero nosotros no nos fuimos, pues. Sí, ya nos fuimos. Ahí está. Y en ese momento se tiene que ver en el formato de origen. ¿Cuál es lo que es el formato de origen? El de 1.500. ¿Cuál es el formato de destino? No, pero mira, pega el valor, o sea, pega formato y valor de origen, pega. Entonces no nos sirve ese. Control Z nomás y volver a ingresar otra vez hasta el mismo lugar. Ojo que estamos viendo nomás las diferentes alternativas de hacer algo, ¿sí? En este caso, pero necesito que te... no, está bien. Vos ya estaba en nave, ¿cuánto es? 7, 6, 5, 4, en nave 4. Tiene que ser el que está allá abajo, creo que dice formato, dos mato izquierda. Ese dice formato de valores, uno más abajo. Ese que tiene, ese parece que es. Proba un poco. Y ahora, no, pues se Profe, una pegó. consulta. Sí, cómo no. ¿Viste que cuando Chris entró en la parte de la plancheta salen como unas letras? Eso puede ser también con un comando. Sí, de hecho, él nomás está haciendo, moviéndose con tabulador, ¿sí? Pero en realidad, otra alternativa es con las letras, ¿sí? O sea, podemos ver también cómo se hace de esa forma. Cristian, en esa función, ahora mismo hice 1.500, pero entra un poco dentro de la función, es decir, dentro de la fórmula y cambiarle a min, porque este pues mínimo, ¿verdad? Entonces, cuando hicimos el primer pegado se pegó completo, entonces por eso nomás me muestra el valor mayor, pero en realidad tiene que mostrarme el valor menor. Ahí está, 50.000. Ya hicimos el pegado, entonces le estoy mostrando nomás cómo podemos, con ayuda del teclado, acceder. Pero para que quede bien claro, quiero que ahora, Cristian, si bien vos te estás moviendo con el con tabulador y con las flechitas, quiero que vos hagas el uso de los comandos. Entonces, primero Alt de la izquierda. Eh, Después, y ahí a esas letras lo que te referí, ¿verdad, Milagro? O Andrea, no vi quién me No, preguntó. profe, cuando le iba a dar pegar. Sí, claro, ahora nomás entró sin todavía copiar. Entonces, quiero que a propósito, Cristian, antes de entrar, o sea, dale nomás escape otra vez, anda a volver a copiar volver a copiar. Y en el momento de volver a copiar, recién se va a habilitar. Eso también es, digamos, lógico para los comandos que yo voy a utilizar. Yo no voy a tener habilitado aquellos comandos que no se pueden usar en el momento que quiero usar, si no hice los pasos correspondientes para poder usarlo, en el sentido de que pegar no va a estar habilitado si yo no copié nada. Entonces, si no copié nada o no corté nada, yo no puedo ir a pegar, por lo tanto, él me inhabilita, ¿sí? En este caso, como él no copió nada antes de entrar, pegar aparecía inhabilitado, pero ahora que copió, antes de pegar, Cristian, quiero que te vaya otra vez sobre tus 50.000.
que es AB4. Bien, y ahora va a ser al de la izquierda. Vamos a ver la letra que está enfrente de inicio, que es la O. Entonces va a ser la O. Vos no me has entrado otra vez con tabulador. Entonces eso es lo que quiero para mostrarle nomás a los demás cuál es la secuencia de letras que hay que presionar para estar entrando en todos los lugares, ¿sí? Ahí está. Con la O muestra toda esta partida de letras. B corta es la que corresponde a la flechita de pegar. Entonces presiono B corta. Al presionar B corta voy a ver que se abren todas las otras planchetas y cada una de las planchetas tienen otra vez unas letras. Y ahí es la F la que yo finalmente voy a usar. Por lo tanto, voy a presionar la F. El tema nomás es que la F aparece 2 veces en esta lista. Entonces, la primera vez que presiono va a sombrear el botón de la primera plancheta que tiene la letra F, que es la tercera de la primera línea, ¿sí? Y la segunda vez que presiono la letra F, recién va a sombrear el botón que quiero usar. Perdón. Entonces, esa aclaración más quiero hacer, que si hay 2 letras iguales, voy a tener que presionar tantas veces hasta que llegue a la opción que quiero usar, y ahí seguramente voy a tener que presionar o Enter o, ¿cómo se llama esta? La barra espaciadora, ¿sí? Entonces, presiona un poco, no sé si ya presionaste, Cristian, una vez o ninguna vez. No, aún no. Presiona un poco una vez, vamos a ver si se aprecia el sombreado. Quiero que vean que ahí se sombreó el primero con la letra F, y si volvés a presionar otra vez, tiene que sombrearse el segundo con la letra F, que es el que está ya más abajo, y es el que queremos usar nosotros para poder seleccionar. Probar un poco la barra espaciadora o probar el Enter, que tendría que darte la opción de seleccionar. Y en ese momento tuvo que haber pegado. Ahora nomás nosotros teníamos el mismo formato, pero por eso, digamos, a simple vista prácticamente no ocurrió nada, pero en realidad terminó pegando el mismo formato del 1500 que tenemos en la celda S4. ¿Qué tal pasamos hasta acá? Ojo que hasta ahora ordenamos con teclado. Insertamos la función mínimo, le pusimos formato con teclado, que en este caso accedimos hasta la barra de pegado especial. Hay otra opción también de pegado especial. De hecho, a propósito, quiero que le ponga un poco un color amarillo de fondo a esta celda un ratito. Eso. Para que se entienda nomás que es un formato diferente. Entonces quiero que nos vayamos otra vez, porque voy a mostrarle otra alternativa nomás, ¿sí? Me voy a ir a 1.500. Y estando en 1.500, voy a volver a copiar, control C. Me voy a ir a poner ¿cómo se llama? Encima del 50.000 amarillo. Y ahí voy a presionar. Ya tienen que ver qué combinación de tecla va a ser. Va a ser control alt V corta. Prueben un poco. Control alt V corta. ¿Qué es lo que hace control alt V corta? Me lleva hasta el panel de pegado especial. Ojo que nosotros en 3 pestañas más, no, en 2 pestañas más vamos a hacer el ejercicio uno a uno de este caso de pegado especial, pero ya les muestro nomás porque es una opción que está disponible para poder ser usada. Probablemente no todos conocen que esta opción me lleva hasta el panel principal de pegado especial para poder usar y para poder pegar en el formato que quiera. En realidad, lo que copié, él copió con un formato, pero acá es donde yo puedo decidir. Si elijo todo, pego exactamente como está la información, pero puedo elegir pegar solo las fórmulas, solo los valores, solo el formato. Si esa celda tenía comentarios, solo el comentario. Si esa celda tenía una validación, también iba a poder pegar la validación, que fue el ejercicio que ya hicimos en la clase anterior. Entonces, todo lo que tengo en este panel puedo usar para poder pegar, pero eso vamos a entrar a verlo más adelante. En este caso nomás quiero mostrarle cómo si selecciono formatos, porque formatos de esa lista es la cuarta. Ahí puedo darle clic en aceptar o puedo pasar hasta el botón aceptar para darle enter. De hecho que si le das enter creo que ya directamente pega. Y en ese momento entonces tendríamos que estar pegando el formato de esa celda sobre el 50.000 que estaba en amarillo y que ahora ya aparece, digamos, con el formato del 1.500. ¿Me están siguiendo? ¿Se está escuchando bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Excelente, Sí, sí. seguimos. Bueno, y ahora me falta agrupar. Bueno, para agrupar, antes de arrancar, quiero nomás que nos vayamos a
datos un ratito, Cristian. Puedes irte con el mouse nomás, no pasa nada porque ahora quiero mostrarle nomás cuál sería la opción de hacer esto con el teclado. Si te posicionas sin hacer clic, si no le llevas nomás tu puntero al mouse y te queda enfrente al botón agrupar, ese botón tiene que salir un rótulo, tiene que sacar un rótulo diciendo que, entre paréntesis, Shift, que es mayúscula, Alt y flecha derecha, 3 teclas, van a hacer que se visualicen los grupos, ¿sí? El formato esquema. Entonces, vamos a tratar de recordarnos de esa combinación. Shift, Alt, flecha derecha. Pero para hacer eso, vamos a ver que hay varias opciones otra vez. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros estábamos viendo cómo se seleccionaba toda una columna. Entonces, ahora lo que yo necesito es seleccionar la columna AC. Para seleccionar la columna AC voy a tener que ponerme por lo menos en su celda, en una celda de esa columna. ¿Y cuál era el teclado para seleccionar toda una columna? Dijimos. Algo con barra espaciadora, ¿verdad? Pero ¿qué tecla? Selección de columna entera, ¿cómo era? Con barra espaciadora era. ¿Qué tecla con barra espaciadora? ¿Quién recuerda? Control, profe. Vamos a probar. Control barra espaciadora, Cristian. Control barra espaciadora debe seleccionar toda la columna AC. Y una vez que tengo seleccionada la columna AC, puedo, y ahí quiero probar algo. Con Shift se va a ir de a uno, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hago Control Shift flechita a la derecha? ¿Hasta dónde se va? Se va hasta la última. ¿Pero por qué se fue hasta la última? Eso es lo que quiero que puedan definir. Quiero que miren dónde está ubicada la celda activa. Miren un poco el cuadro de nombre. El cuadro de nombre dice que en AC4 y justo AC4 no tiene nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me posicionaba en una celda, por ejemplo, ciudad, posicionate un poco en ciudad, en AC5, un sapoite, Cristian, y ahí hace otra vez la selección de tu columna. Bueno, en ese momento se hizo la selección de mi columna, pero si yo miro mi cuadro de nombres, veo que la posición de la celda activa es en AC5. Si está en AC5 mi celda activa, quiere decir que si yo me voy hacia la derecha con Control Shift flechita, él va a tener en cuenta la posición de la celda activa para que el desplazamiento junto con la selección vayan hasta la última celda correlativa desde esa AC5 hacia la derecha. En este caso se seleccionó con Control Shift flecha derecha hasta AI5 y ahí paró. Entonces, tiene mucho que ver también la posición de la celda activa para poder hacer la selección. Hace rato se fue hasta el final porque en la celda donde estábamos posicionados originalmente era una celda vacía y eso hacía que todos los datos hasta el último estén vacíos y vaya hasta la última columna. Me están siguiendo con esa idea, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver, digamos, para hacer selecciones más rápidas y dependiendo de la ubicación de la celda activa para que siga o no la correlatividad. Bueno, una vez que hice la selección, acuérdense, ¿cuál era la combinación de teclas que dijimos que teníamos que acordarnos? Era no, Shift, Alt, Alt, flecha a flechita la derecha. derecha. Vamos a presionar un poco de esas teclas, No, pero siempre hay no. que mantenerlos. A ver, cuando yo presiono Shift y presiono Alt, no Ahí tengo que está. soltar. Eso. No tengo que soltar nomás los dos para que con la flecha derecha las tres teclas tienen que permanecer presionadas para que se visualice. En este caso ya se ve la línea negra desde la columna AC hasta la columna AI y el botón menos en la columna AJ. Excelente. Ahí ya estamos. Ahora vamos a presionar ese botón menos. Va a volver a verse solamente la primera columna de cada base de datos. Si nos vamos hacia la izquierda, entonces yo, por ponerle nomás un dato, suponiendo que todos los datos que están en la primera columna encima de código son los datos más importantes de mis bases de datos, es como que tengo una visión panorámica, digamos, de esa información y no viendo todas las columnas al mismo tiempo para poder lograr esta vista. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, porque hasta acá estuvimos trabajando con columnas, ahora vamos a trabajar con filas, ¿sí? Entonces, quiero que vuelvas a abrir todas las bases de datos, por favor, Cristian. En este caso con el botón 2 nomás. Acuérdate que con el botón 2 abrís todas las bases de datos. Eso. Y ahora vamos a posicionarnos
en la fila 6, ¿sí? Si haces clic en la fila 6 un ratito, fila número 6, selecciona luego, eso. Atender la posición de tu celda activa. Tu celda activa está posicionada en A6. Desde A6 hacia abajo tenemos todo correlativo, por lo tanto podemos presionar Control Shift flechita abajo y en ese momento se va a seleccionar hasta la última celda de la base de datos, que es la fila 32, y eso es lo que nosotros queremos ahora visualizar, perdón, agrupar, pero en fila ahora, ¿sí? Entonces, si nos vamos hasta el botón agrupar y le damos clic, o si presionamos Alt Shift, ¿cómo era? Sí, Alt Shift, flechita a la derecha, tiene que salir el esquema, pero por fila en este caso, ya no por columna, ¿sí? Y la estructura por fila sale a la izquierda de los números de fila. Presionar nomás sin problema ese botón. Y entonces vemos que ahora tengo unos nuevos números 1 y 2 que están a la izquierda de mis filas y que sirven de la misma forma. Veo la línea negra de vuelta que aparece, digamos, de la fila 6 hasta la fila 32 y el botón menos se sitúa en la fila 33 para poder utilizar también de esa forma y poder trabajar ahora con la base de datos que está abajo. Ojo que nosotros dijimos que podía darse el caso que mis bases de datos estén o uno a la derecha de cada uno o uno debajo de cada uno, ¿sí? O sea, ya va a depender de cómo quiera yo organizarme para poder tener esa visualización. Bien, vamos a ocultar esta primera información de base de datos y vamos a trabajar ahora con la de abajo, ¿sí? Entonces, para trabajar con la de abajo, quiero que noten que hay un pedido ahí encima de la fila 35, en la fila 34, y dice que tenemos que ordenar. Enrique, ¿qué dice lo que tenemos que hacer ahí en esa base de datos? Ordenar de más antiguo a más reciente y contar cantidades de registro. Bueno, primero necesito que insertemos la fila vacía. ¿En dónde era que teníamos que insertar? En algún lado. Muy bien, ahí mismo. Y después, quiero que vea que al insertar esa fila sale un botón que es muy similar al de copiar formato ahí en el botoncito amarillo, ¿sí? En el botoncito de la brochita amarilla que está ahí abajo de la celda A36. Y ahí yo puedo entrar y decirle, por ejemplo, que borre el formato. Si le digo borrar formato, va a aparecer una fila vacía, ¿sí? En realidad ya estaba vacía, solamente que tenía formato, nada más, ¿verdad? Pero ahora quiero ver todo en blanco para que visualmente se pueda apreciar que está vacía la fila 36. Y ahora vamos a poder utilizar para ordenar. Entonces, Enrique, ¿cómo ordenamos esto? ¿Ya está ordenado así como pidió la columna fecha o no? De más antiguo a más reciente, dices. Está ordenado ya de más antiguo a más reciente. Sí está. Si está, quiero desordenar. Si desordeno, ¿qué columna puedo agarrar? Y puedes agarrar el costo, por ejemplo. Bueno, ya está. Vamos a seleccionar costo. Vamos a ordenar costo. Entonces selecciono nomás el botón de AZ, de ZA y tendría que estar desordenándose las columnas fecha. Cualquiera de los dos botones también. Allá en datos ya tenés visible eso ahí también. Ok, cualquiera de los dos botones nomás. Y ahí tendríamos que ver que se desordenó en cuanto a la fecha, ¿sí? La solicitud era de más antigua a más reciente, por lo tanto, ahora quiero nomás que noten que al posicionarnos en fecha, ese botón de AZ tiene un texto diferente. Entonces, Cristian, necesito que te posiciones en uno de los datos de fecha y te vayas a posicionar tu puntero el mouse frente al botón nomás del AZ o ZA y van a salir los rótulos. Cuando salen los rótulos, lo vamos a ver. Ahí está. De más antiguo a más reciente es el de AZ y de más reciente a más antiguo es el botón de ZA. Entonces el pedido es el primer botón, ¿sí? Entonces al hacer clic en el primer botón debe volver a verse la fecha más antigua arriba y la fecha más nueva abajo. Así tendría que ser. Perfecto. Tienen más datos del 2017. Una pregunta también, ya que estamos. ¿Cómo
de una sola vez, vamos a suponer que se cargó mal nomás el dato y tiene que ser 2020, pero dice 2017. ¿Cómo de una sola vez puedo reemplazar el 2017 por el 2020? ¿Alguna idea o cómo harían ustedes esa columna fecha? Chicas, señores. Reemplazar, puede ser. Sí, correcto. ¿Cómo se hace eso? Con el control de larga. Muy bien. Vamos a presionar un poco control V larga y vamos a mirar qué sale. Atiendan que bien. Cuando le pongo control V larga, sale el panel de buscar y reemplazar, pero en la parte de buscar. ¿Cómo puedo hacer para que al presionar el teclado ya me salga en la parte de reemplazar? Dale un poco cerrar un ratito. Va a ser control L. Si le doy control L, me va a salir el mismo panel, pero en la parte de reemplazar. Ahí es entonces donde puedo escribir el año que quiero reemplazar, en este caso es 2017, y abajo le voy a reemplazar con 2020, así nomás. Y ahora voy a seleccionar el botón reemplazar todo. Si bien yo solo tengo esta columna H, en realidad va a reemplazar el de toda la base de datos, pues no importa eso. Al darle reemplazar todo, vamos a ver, vamos a esperar un ratito seguramente, él va a hacer los reemplazos y después me va a decir cuántos reemplazos hizo. Ahora todos los datos están con el año 2020, ya no con el 2017 y listo. ¿Pudieron hacer eso? Ahí entonces vimos que acabamos de reemplazar y esto ayuda mucho en bases de datos que tengamos que cambiar datos masivos y de forma rápida, digamos, ¿verdad? Bien, excelente. Vamos a cerrar nomás esta opción. Ya hicimos lo que quisimos. Ahora vamos a insertar la función, en este caso pide contar cantidad de registros. ¿Cómo se llama la función que cuenta? Juntar. Muy bien. Pero vamos a ver un poco si está en el botón de autosuma. Vamos a entrar en la flechita autosuma. Vamos a ver si hay algo que tenga que ver ahí con contar o no. En este caso aparece uno llamado contar número. Vamos a usar un poco ese. Vamos a seleccionarle a contar número. Y vamos a seleccionar la columna que contiene números para que cuente. Porque si selecciono uno que no tiene números y él no me va a contar. Vamos a ver un poco si eso es cierto. ¿Qué pasa si yo le selecciono estado en vez de costo? Selecciona un poco a propósito los valores de estado. Entonces, contar números y no es mi función. Si yo le doy enter, miro, él me dice, bueno, numeral, pero voy a pasarle al formato. Si querés puede copiar nomás el formato S14680 que se ve ahí un poco más arriba. Y pegar, y ahí me dice 0. Es decir, seleccionó, pero no contó ninguno. ¿Por qué? Y porque ninguno tenía número. Ahora le voy a reemplazar a la letra F por la letra G, porque en la columna G están los datos numéricos y ahí sí tendría que poder contar la información numérica y tendría que darme un dato. Entonces, con eso yo estoy viendo que la función contar números, que en realidad, ¿cómo se llama? Si te pones ahí, creo que se llama contar nomás, ¿verdad? En la función, Sí. contar. Solo contar. Entonces, contar sería la opción de solo contar números, pero existe otra que cuenta letras, existe. ¿Cómo se llama? Vamos a ponernos ahí al lado y vamos a insertar manualmente. Va a ser es igual contar a. Se llama la función que cuenta, pero no en vez de ella. Al lado vamos a ponernos. Escape nomás, dale. Ahí, ahí. Ahí va a ser contar a. Una a nomás. Ese, contará, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Bien, y la misma cosa, pero esta sí me permite seleccionar celdas con letras, es decir, no necesariamente que tengan números. Entonces voy a seleccionar ciudad, por ejemplo. En ciudad todos los datos son de texto, por lo tanto si selecciono esa, voy a ver que al darle enter va a terminar contándome. Voy a cambiar en el formato de la izquierda, pues seguro va a salir numeral. Entonces al cambiarle de formato, poner mal formato de al lado, ¿sí? Copiar nomás formato de la izquierda y ya está. Ese 27. ¿De este? Sí, está más próximo. Entonces quiero que noten que la función contará no es la misma que contar. Contar necesita sí o sí números en sus celdas para realizar la cuenta. Sin embargo, contará necesita solo que no estén vacías. Entonces no discrimina entre letras y números en realidad, sino lo que discrimina es que no estén vacías. ¿Cómo sé que eso es cierto? ¿Qué pasa si a ese San Lorenzo le borras? Ponete un poco ahí debajo de ciudad, dice San Lorenzo, y borrarle un poco a San Lorenzo y vamos a mirar. En el momento que le borro a San Lorenzo,
esa función debe restar 1, es decir, cuenta 1 menos, y aparece entonces el número 26. Entonces, para entender nomás, contar cuenta celdas con números, contará cuenta celdas no vacías, nada más, ¿sí? Control Z nomás para que vuelva a aparecer San Lorenzo y para que siga contando números. Ojo que hasta acá estamos viendo nomás las funciones más utilizadas en Excel, que son aquellas que están en el botón de autosuma, menos contará, porque contará nosotros nomás le escribimos al lado para poder ver la diferencia contra contar, nada más que eso, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer algo diferente. ¿Qué sería lo diferente? Que ahora vamos a seleccionar los datos de las filas 38 y no sé hasta dónde era, hasta 64 parece que era, pero de una sola columna. Entonces desde ahí mismo donde está, vamos a presionar nomás Control Shift flechita abajo y tiene que seleccionar los datos de las filas que quiero agrupar. Pero ojo que a propósito no estoy seleccionando las filas enteras. Si no selecciono las filas enteras, de hecho, ¿cuál era el botón o la combinación de teclas que iba a agruparme esas celdas? Shift, Alt, flecha derecha. Vamos a presionar un poco. Shift, Alt, flecha derecha. ¿Pudiste hacer más rápido? Shift, Alt, flecha derecha. Ok, escape nomás porque te salió otra cosa. Shift, Alt. Siempre tiene que ser al mismo tiempo. Eso era. Atiendan que bien. Que cuando yo intento agrupar y el grupo es de solo celdas, porque atiendan bien, no seleccionamos ni una fila entera ni una columna entera. Y cuando ocurre esto y yo le pido agrupar, Excel me dice, Brambo, no sé qué es lo que querés que agrupe, porque acá encuentro que seleccionaste fila y columna, o sea, celdas, ¿y qué querés? ¿Fila o columna? Entonces ahí es donde yo tengo que determinar si van a ser columnas o filas. Entonces, si le selecciono columna, va a ser esa columna. Si le selecciono fila, van a ser todas las filas de esa selección. Y eso es lo que en realidad quiero hacer. Entonces le voy a decir aceptar directo. Y en ese momento el grupo va a salir a la izquierda de las filas, pudiendo haber salido también arriba como si fuese un grupo de una columna única. ¿Me están siguiendo? Sí. Los demás, Andrea, Milagro, Enrique, ¿qué tal? Sí, ¿Se sí. entiende, pa? Sí, profe. Bueno, seguimos. Clic en A. Suele darse el caso cuando la información es mucha o muchas filas o muchas columnas que el botón menos no se logre ver inmediatamente. Si no puedo ver el botón menos, pero igual quiero contraer el grupo, nosotros ya sabíamos que podíamos usar el botón 1 y 2, pero acá quiero hacerle clic a la línea negra, esa línea negra que aparece a la izquierda de la fila 38, puedo hacerle clic también, tengo que apuntarle bien nomás con el puntero del mouse para poder hacerle clic, y en el momento que le hago clic también se va a contraer el grupo, ¿sí? Esa sería una opción diferente para poder agrupar. Y esta base de datos creo que es la última, por lo tanto quiero que se inserte una fila encima de la base de datos. Andrea, vamos a hacer un poco contigo, Andrea. ¿Cómo podíamos seleccionar la fila entera? Posicionate un poco, Cristian, en una celda de la fila 68, en una celda nomás. Eso, ya está. Andrea, con el teclado, ¿cómo era que se seleccionaba toda una fila? Y por ahí te acordás. Era como ahora. Shift Enter. Proba un poco Shift Enter. Shift Enter, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Subió. Subió. Sí, mira. Se va hacia arriba, ¿sí? Porque el Enter, así, si yo no hice nada, no copié y nada, si le doy Enter, él se va hacia abajo. Pero Shift es la inversa de la dirección original, entonces se va hacia arriba. Entonces Shift Enter no inserta no selecciona ninguna fila. Otra opción, con barra espaciadora era. ¿Pero cuál? ¿Qué tecla? Hace rato columna era control. Con fila, ¿cuál sería? Ay, perdón, estaba apagado mi micrófono. Bueno, Shift barra espaciadora. eso sí, Shift barra espaciadora. Entonces, Shift barra espaciadora, se seleccionó toda la fila. ¿Y cómo con el teclado inserto una fila entera? En este caso ya seleccioné la fila. Control más, profe. Muy bien, control más. Si presiono control más, ahí se tiene que insertar. Va a tener nomás seguramente el formato de la fila de arriba, es decir, va a estar en azul toda la parte de la fila donde aparece en azul, que es hasta la H. Control más, Cristian.
Pero ese botón amarillo me sirve para poder borrarlo otra vez si quiero, para no confundir las cosas. Entonces ya tengo la fila vacía. Fantástico. Ahora necesito, en realidad ahí me dice de más reciente a más antiguo que ya está. A propósito, vamos a desordenar. Pero ahora, Andrea, quiero que desordenemos y vamos otra vez para complicar la cosa nomás. Con el teclado, ¿cómo puedo? Vamos a suponer que yo quiero ordenar la columna curso dictado. ¿Dónde se tiene que posicionar, Cristian? ¿Querés desordenar? No entendí. Espera que quiero ordenar la columna curso dictado. Se tiene que seleccionar en cualquier celda Muy de bien. esa columna Muy y clic derecho Muy bien. Clic derecho. Y después, y ordenar de la A a la Z. bueno, ya está. Ordenar de la A a la Z. Ahí se ordenó curso dictado y supuestamente tiene que desordenarse la columna fecha. ¿Se desordenó, veo? ¿O no? No, porque ya estaba el ordenado de la A a la Z, si no Pero me fecha, equivoco. Fecha ahora No. pide de más reciente a más antiguo. Más reciente es octubre y el más antiguo es septiembre. Entonces, por lo que vemos, no hubo ningún cambio. A lo mejor justo, pero se ordenó, pero curso dictado. No, porque ya estaba lo ordenado por... Ah, ya estaba lo ordenado por curso dictado. sí, Bueno, justito ya, yo o sea, agarré uno que... Bueno, y no, vamos ya a probar un estaba. poco ordenando por nombre. Vamos a ordenar. No se ordena. Sí, ahí cambió. Ahí cambió fecha. Pero ojo, Andrea, quiero que trates de decirme cuál es el paso para hacerlo con el teclado, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hacer lo que pide el título. Lo que pide el título es ordenar fecha de más que era. Ahora un poquitito más arriba, no me acuerdo si era más reciente, más antiguo, más reciente. Ahí, Más reciente, más antiguo, entonces, bueno. Entonces, Andrea, repito, con el teclado quiero que me diga cómo voy a hacer. No voy a hacer más con el clic derecho, ¿sí? Pero va a ser sobre fecha. ¿Qué hago primero? Posicionarte en una de las columnas, Ya está. o sea, en una de las Hacerla. filas de fecha Sí, ya está. Después, teclado. ¿Cómo era? y no sé cómo se llevaba al teclado porque probé y no me salió. No, pero espera, Para que con ¿a el dónde teclado querés vayas a llegar? la barra. Eso, era o la barra invertida que se usa en el dividido, y ese dividido suele estar como Shift 7 o suele estar encima del teclado numérico en el 8, esa es una opción. La otra opción es el Alt de la izquierda de la barra espaciadora. El Alt de la izquierda de la barra espaciadora también tiene que mostrarte los rótulos en la cinta de opciones, ¿sí? Entonces, al presionar la barra espaciadora, no la barra espaciadora, el Alt de la izquierda de la barra espaciadora, tendría que salirte los rótulos. Lo que quiero que vayamos haciendo es cuáles son las letras para llegar hasta ordenar. Eso es lo que quiero que me diga. Entonces, primera tecla, ¿cuál usaría? ¿El Alt de la izquierda o la barra, no es la barra invertida de dividido? Barra invertida me funciona a mí. Bueno, fantástico. Entonces, aparecen las letras. ¿Qué letra te aparece? ¿En cuál de los ordenar te vas a ir? Porque hay uno en datos y hay uno en inicio. ¿En cuál de los dos te querés ir? En datos. Ok, datos, ¿qué letra te sale? Datos es D. Muy bien, la letra D, entonces vamos a presionar. Y después ahí entra dentro de los botones. ¿Y cuál es la letra que te corresponde para el más, ¿cómo era? Más reciente a más antiguo. Más reciente a más antiguo tenía que ser de A a Z, ¿verdad? Más reciente, no, al revés, de Z a A. ¿Qué letra te R. pone R? Entonces la letra R presionamos. Al presionar debería de ordenarse de esa forma. Más reciente arriba, más antiguo abajo. Empieza con 12 de octubre y termina con, me parece que una fecha de septiembre. No sé con qué fecha exactamente. Vamos a mirar un poco, Cristian, la última fecha, 16 de septiembre. Dale, ya está. Ahí estamos. Bueno, hicimos entonces con el teclado el orden. Lo que nos falta es con el teclado el grupo.
Milagro, ayúdame un poco a hacer con el teclado del grupo. ¿Qué tengo que hacer primero? Vamos a tratar un poco de usar el cuadro de Seleccionar nombres. primero, profe. Te voy a obligar a hacer algo. Quiero que mire que la primera fila es 70. Y la última fila, ¿cuál es, Cristian? Si te muevo un ratito hacia el último. 96, bueno. Atendé que Milagro es lo que te voy a pedir. Con el cuadro de Ok. nombres, quiero que selecciones desde la fila 70 hasta la fila 96. ¿Cómo era que íbamos a hacer eso? En Control Shift, flechita. ¿Desde dónde hasta dónde? Pero ojo, Y desde ahí, desde el 70. sí, pero ese es con el teclado. Pero, ¿cómo hago para hacer con el cuadro de nombre? ¿Qué era el cuadro de nombre? ¿Para qué era que servía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan No que yo podía realmente, profe. escribir la selección en el cuadro de nombre? El cuadro de nombre ahí donde está el A70 ahora, arriba el botón 1. Entonces, si nos vamos un ratito a ese sector, ahí en la misma altura de la barra de fórmula, hacia la izquierda. Ahí donde está C69 ahora, Sí, exactamente, ahí mismo, ¿verdad? Que estoy tratando a tu izquierda de fórmula, señalar. arriba, De señalarla, ahí te pude señalar. ahí está. Es el cuadro de nombre. Acuérdense que en el cuadro de nombre también yo podía escribir la referencia de celdas para que él haga la selección. Pero, ¿cómo era que se escribía cuando yo quería que seleccione una fila entera? Una fila entera era escribir el número de la fila, un 2 puntos, y a la derecha el otro número de fila. Entonces, ahí podría ser. Vamos a probar un poco. Si escribí 70, 2 puntos, 70, Cristian, un ratito, y al darle Enter, va a ser ¿Así? 70, no, 70, ¿Ah? borra todo eso. 70, 70, 2 puntos, 70 otra vez. Al darle Enter, nosotros vemos que la selección se hace completamente de la fila 70. Pero si yo quiero decirle que sea desde 70 hasta 96, ¿qué le tengo que escribir ahí en el cuadro de nombre? Voy a borrar otra vez, voy a entrar otra vez en el cuadro de nombre, voy a borrar otra vez, y ahí voy a escribir. Entonces, esa era la pregunta, Milagro. Nosotros no llegamos a dar la selección y referencia con el cuadro de nombre, por si acaso, en algún momento. Sí, profe, creo que fue Dimos, la dimos. segunda No, perfecto, clase por ahí. tranquilo. Por eso no me estoy volviendo a retomar para no olvidarnos, ¿sí? En este caso es 70, 2 puntos, ¿y qué le Dos pongo después? puntos, el 90 y tanto. Muy bien, 96. Entonces va a ser 96, Enter, y ahí yo voy a ver que tuvo que seleccionar ese rango de filas enteras, que es lo que hasta acá necesita mi función agrupar o mi herramienta agrupar para que al posicionarme o para que al teclear ahora, ¿cómo era la combinación para agrupar? Shift Alt, Muy bien. flechita derecha. Shift al flechita derecha. Al presionar ahora eso, todas esas filas seleccionadas tienen que formar parte de un grupo de fila. Tiene que salir la estructura, la línea negra esta allá a la izquierda, y con eso básicamente estamos. Vamos a darle un poco un clic ahí en la línea negra, Cristian. Ahí se va a contraer la información y en ese momento tenemos básicamente grupos de filas y grupos de columnas. Si te vas allá arriba y le das un clic al botón, ¿cuál sería el botón? El 1. El 1, para contraer todo, que más que contraigas todo. Entonces ahí tenemos grupos de fila y grupos de columna contraídos, y los datos más importantes están visibles básicamente encima del código. Al último ya no le pusimos más porque ya se acabaron más nuestras opciones de la función, de las funciones del botón autosuma, pero básicamente este es un resumen. Evidentemente, si yo quiero volver a dejar en blanco, es decir, sin los grupos a mi hoja, yo puedo básicamente entrar y desaparecerlos uno a uno, o puedo entrar último nomás, ahí en desagrupar, entramos un ratito en el botón desagrupar, Cristian. En el botón desagrupar tengo una opción que se llama borrar esquema. Borrar esquema va a hacer desaparecer toditos los grupos de fila y de columna al mismo tiempo, y va a volver a ver toda la información como estaba antes, pero no se puede deshacer. Si yo presiono este, ya voy a tener que volver a hacer todos los grupos porque no se puede deshacer, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy, ¿les parece? Muchísimas gracias por pasarse a la mañana, en realidad, porque no tenía de otra, nomás les planteé. Muchísimas gracias, en serio, valoro mucho eso. Bueno, nos vemos mañana otra vez, ¿les parece? Mañana, mismo horario. Hasta ahora. Quedamos así, gracias. Vale, Chao, profe. chao. Chao, chao.